Una pregunta, ¿esa buena fe subjetiva cualificada es la misma buena fe exenta de culpa? Sí, señora. Pero Ok. ¿qué pasa, Zaira? Con eso hay que tener cuidado, con eso exenta de culpa. Porque es que resulta que el artículo 863 del Código de Comercio hizo una mezcolanza. O sea, en materia de buena fe hizo una locura. Yo no sé si a ustedes les toca como lectura obligatoria un artículo de Marta Lucía que se publicó en la revista Derecho Privado, que se llama Buena fe subjetiva, objetiva y problemas a los que conduce su confusión. El título es así un poco largo, pero estoy segura de que ustedes tienen eso en la bibliografía que ya les pasó o que está en el microcurrículo. Búsquenlo. Ese artículo es clave para entender esto. Entonces, ¿qué pasa, Zaira, muy buena la pregunta, Zaira, ¿qué pasa con lo de la buena fe exenta de culpa? La buena fe objetiva negocial siempre es exenta de culpa, porque consiste en eso. Consiste en que yo no tengo un comportamiento culposo con mi contraparte, o en resumen, que yo sea diligente con mi contraparte. Es prácticamente decir, buena fe objetiva, exento de culpa, es una repetición, ¿sí? Esa partecita exenta de culpa sí se menciona en la buena fe subjetiva cualificada para distinguirla de la simple. Pero ¿qué pasó, Zaira? El Código Civil, el Código de Comercio, ya les leo el artículo, muchachos. Reguló en el artículo 863 la buena fe en las negociaciones. Y entonces miren cómo dice. Momento. Las partes deberán proceder de buena fe, exentas de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Y entonces por eso las personas tienden a confundir la buena fe exenta de culpa con la buena fe objetiva. Este artículo tiene ese pequeñísimo inconveniente. O sea, toca tachar de ahí exenta de culpa, porque si estamos hablando de buena fe objetiva, siempre es exenta de culpa, siempre. La buena fe en materia negocial es siempre exenta de culpa. Entonces, si tienen su código de comercio, tachen ahí, es exento de culpa, porque se supone que eso es la buena fe negocial, es tener, genera deberes de conducta para la contraparte, genera tener diligencia para con la contraparte. Listo, Zaira, pero bien la pregunta. Y Marta Lucía en ese texto sobre la buena fe, muchachos, ella señala unos artículos del Código de Comercio en los cuales el codificador dijo que se presumía la buena fe, incluso la exenta de culpa. Espérense a ver si me acuerdo. Sí, acá está. Que eso es una bestialidad, muchachos. Eso es una bestialidad que están, o sea, el legislador se equivoca. Ejemplos de que el legislador se equivoca es, por ejemplo, el artículo 835 del Código de Comercio. Pónganle cuidado. Artículo 835, presunción de buena fe. Se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Imagínense esa bestialidad. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo. Entonces, digamos que lo que dice uno podría decir, bueno, podemos estar de acuerdo. El problema es que este artículo está en materia de representación. Y Marta Lucía dice, ese artículo 835 que la Corte Suprema a veces coge y lo saca de ahí, tiene que haber una interpretación restrictiva a la representación. O sea, no se puede sacar de ahí, porque ese artículo prácticamente desnaturalizaría el principio de buena fe. O sea, el principio de buena fe dejaría de ser principio general del derecho por una norma que tiene un error en la redacción. La buena fe negocial no se presume, muchachos, no se presume. Por eso el Código Civil, entre otras cosas, dice que quien alega, ¿cómo es la cosa?
quien alega fuerza mayor o caso fortuito, no, debe probar la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿quién lo alega, ¿no? Y ¿Quién lo dice, alega? ¿quién lo alega? Y quién tiene la carga de probar la diligencia cuidado, Se defiende quien ha debido emplear, emplearlo. quien ha debido emplearla. Y eso es lo que aplica en buena fe objetiva o negociar, son sinónimos. ¿Listo? Entonces, por eso es que no se presume. Pero les digo que esto es clave porque nuestra Corte Suprema, o sea, prácticamente, ustedes estuvieron en la conferencia de Tamayo sobre la carga dinámica. ¿Qué tal, chévere? Yo no la pude ver, pero ojalá, creo que quedó grabada. Bueno, Pero compartieron el documento con el que la dio. ay, chévere, chévere. Le voy a decir Si a quiere, se Sebastián lo que me envío lo a mande. su correo. Sí, mándemelo. Entonces, digamos, esa conferencia de Tamayo seguramente les cae como anillo al dedo con esta cuestión de la carga de la prueba. ¿Cuál es el problema con esto? Que la Corte Suprema, en materia de responsabilidad precontractual, las sentencias son muy pocas. O sea, yo no les digo que son 5, son un poco más, pero el problema es que como de las 20 que hay, 15 se han caído por problemas en la técnica de casación. Yo no sé por qué, es rarísimo, pero en ese tema muchas nunca progresaron por técnica de casación. No sé por qué razón. Pero de las pocas que se salvan, hay una que es fundamental, que es además esta les hablé del caso de la venta de los hangares creo que era Bianca la demandada. En esa sentencia, a pesar de que el caso no daba para nada, porque como les digo, fue así, el tipo dijo, acepto, y resulta que en realidad no estaba como completo el proyecto, o sea, no había nada que aceptar, pero el tipo quiso hacerle la jugada a Bianca. La Corte, a pesar de que ese caso pues no tenía futuro, por vía de obiter dicta, es decir, lo que dice de paso, entonces la Corte echa el discurso y la retahíla sobre las negociaciones y los principios que rigen en las negociaciones y demás. Entonces habla de que el periodo precontractual está regido por el principio de libertad y por el principio de buena fe, por la prohibición de abusar de los derechos. Y vuelve y retoma el principio de buena fe, y entonces dice, y como la buena fe se presume, entonces le correspondía al demandante probar la mala fe del demandado. Eso dijo la Corte en esa sentencia. Entonces, yo no sé si ustedes alcanzan a dar cuenta de la cuestión, pero dice, esto está regido por el principio de buena fe, coma, y como la buena fe se presume, entonces el demandante tenía que probar la mala fe del demandado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Esperanza lo ve? Esperanza. Esperanza, ¿cuál es el problema de esa sentencia? Esperanza, ánimo. Yo sé que es tarde, No, pero lo vamos a es que lograr. no, doctora, estaba buscando el artículo de Marta Neme en la revista de Bueno, Derecho sí, Privado y lo Esperanza. encontré. Cuando lo encuentres, se lo mandas a tus compañeros. Ese artículo es una nota, miren. Marta Lucía, de verdad. Ella es de las mejores profesoras de la maestría y Encontré, encontré uno que se llama Buena Fe Subjetiva y Buena Fe Objetiva, equívocos a los que ese. conducen a falta de claridad en la distinción de tales Es eso. conceptos. Ustedes se leen ese artículo, quedan hechos unos duros en buena fe. Se los juro. Entonces, Y ¿cuál fue el problema? ¿Me Señora. podría repetir, por favor, la pregunta? Entonces, Esperanza, no, tranquila, Esperanza, fresca. Estábamos hablando de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad precontractual, en el cual la Corte, que es el caso de este Avianca que les mencioné, creo que era Avianca, en el cual la Corte retoma un poco lo que se ha dicho en la jurisprudencia sobre cuál es el fundamento de la reparación en Colombia para la cuestión para la cuestión de la responsabilidad precontractual y cuáles son los principios rectores de esa responsabilidad en el ordenamiento colombiano. Y entonces echa mano, como les decía, del principio dice, de la libertad contractual, del principio de no abusar de los propios derechos y de la buena fe, coma,
Y como la buena fe se presume, entonces el demandante está obligado a probar la mala fe del demandante. Entonces les digo yo, ¿cuál es el problema con esa argumentación? Que encuentra, entre otras cosas, por eso les digo yo que el artículo de Marta es clave, porque es que la pobre Corte Suprema a veces comete errores. Y si se encuentra con que el legislador pues también se los autoriza, pues entonces peor, porque yo les decía, el artículo 835 del Código de Comercio, que está en materia de representación, dice que la buena fe se presume. Aún la exenta de culpa, dice. Entonces les decía yo que ese artículo es una bestialidad y que en ese documento que encontraste de Marta Neme, ella les explica cuál es el problema de eso y por qué la buena fe, el principio de buena fe, la buena fe objetiva, no se presume. Entonces, esa era la pregunta. Zaira, ¿cuál es la embarrada de la Corte en esa argumentación? Sí, Pues ya que la ven, ¿no? buena Porque fe pues, por estar de negocial no acuerdo se con la Corte no sale. presume. No, la buena fe negocial no se presume. No se presume, muy bien. No se presume, no se presume. Entonces, no es que yo como demandante tenga que probar, además, y además dicen la mala fe. La mala fe de la contraparte es prácticamente decir, es que las palabras son a veces complicadas. Miren, si ustedes dicen que actuó de mala fe, prácticamente le están diciendo a alguien que actuó con dolo. Alguien que actúa con mala fe, actúa con la intención de lesionar derecho ajeno. Eso es la mala fe. Pero es distinto a actuar en contravención del principio de buena fe o contra los mandatos de la buena fe, porque puede haber actuares que sean culposos y contrarios a la buena fe, obvio, ¿no? Entonces la Corte ahí la embarra doble, porque no solo dice que la buena fe negocial se presume, sino que además dice que toca probar, aunque no lo quisiera decir, pero lo dice, que toca probar prácticamente el dolo de la contraparte. Entonces, esa sentencia, digamos que es peligrosa porque hay pocas sentencias de responsabilidad precontractual. Sin embargo, muchachos, aunque ese es un error de la Corte que ha podido no cometerlo, si de pronto se hubiera leído a Bartanelli, es que, como les digo, el codificador no ayuda mucho. No crean que el único ordenamiento que dice que hay que probar que en esta materia a quien le corresponde la carga de la prueba es al demandante. Yo he encontrado que la jurisprudencia, la doctrina italiana señala que como no es una responsabilidad contractual, la carga de la prueba le corresponde al demandante. Como operaba el régimen de culpa probada en responsabilidad extracontractual. Entonces, lo encontré en doctrina italiana. Y lo encontré también en doctrina francesa. Lo que pasa es que, ellos en su época, porque ahorita les cuento qué pasó, es muy curioso lo que pasó en Francia, decían que se podía deducir esa prueba de un comportamiento contrario o abusivo de algunos hechos que hayan sucedido en las negociaciones. Entonces, prácticamente hicieron algo así como una lista jurisprudencial de cuándo se entiende que una parte ha sido actuada abusivamente en la etapa precontractual y por eso tienen que responder por los perjuicios. Pero que la carga de la prueba, o sea, ahí la analizaban desde el punto de vista del demandante. Y ahora lo que pasó en Francia es que no sé qué va a pasar, lo que pasó es que no sé qué va a pasar. Lo que pasó fue que los franceses finalmente regularon la responsabilidad precontractual y no la regularon en la cláusula general de responsabilidad de ellos, que es el 2382, si no estoy mal, que es similar al 2341 nuestro, porque la metían por ahí, responsabilidad extracontractual, y como la metían por la responsabilidad extracontractual, pues la carga de la prueba pues era régimen de culpa probada. Ahora ellos regulan la mayor parte de la responsabilidad precontractual en el lado de los contratos. Y entonces yo no sé qué van a hacer cuando aborden la cuestión de la carga de la prueba, porque seguramente van a encontrarse con ese problema. Entonces, algo que antes era régimen de culpa probada, ahora quién sabe cómo lo van a tratar. Yo creo que van a tener que lidiar con eso.
Había una pregunta por ahí. Ah, bueno, en relación con lo que dijo Tamayo, pues de pronto esto le sirve para analizar esto, esta cuestión también, porque obviamente le queda más fácil al demandado probar por qué no contrató y por qué se fue. Entre otras cosas, porque es muy difícil probar que el contratante se fue injustificadamente. ¿Cómo pruebo yo eso? Que no me volvió a escribir. O sea, ¿cómo pruebo yo eso? Le queda más fácil al otro probar. No, mire, yo le mandé un correo. ¿Se acuerdan? Yo no sé si él habló de afirmaciones y negaciones indefinidas en la charla de ayer. Sí, eso Sí, un estaba poco. dentro del Por ejemplo, documento, eso, ¿no? que eso no se Yo, probaba. o sea, El tema yo de nunca he ido a presumir, Bogotá. Yo no puedo probar que yo nunca he ido a Bogotá. Al otro toca probar que yo fui. ¿Sí? Entonces, a veces en este tema pasa un poco eso. Entonces, al otro le queda más fácil probar eh, eh, que me mandó el correo diciéndome por qué se va, que me mandó el correo diciéndome por qué no está interesado en la negociación, que me mandó, no, que me comunicó, que me dijo que fue correcto. Eso le queda más fácil al demandado, no a mí. ¿Cómo voy a probar yo por qué se fue el otro? ¿No? ¿No les parece? Pero bueno, digamos, en principio, así no hubiera esta cuestión de que no se presume la buena fe, por cargas dinámicas, tal vez se puede sacar. Íbamos ya me perdí. Ah, bueno, en el del principio de buena fe, la distinción entre buena fe subjetiva y buena fe objetiva, tengo que mirar qué hora es, un momentico. Esta clase hasta qué horas va, muchachos, qué pena. Que yo vivo en otro lado y estoy un poquito acá, son las 10, o sea, tendremos como 2 horas más de clase, ¿no? O- Sí, bueno, 2 o 3, 3, ya te confirmo, 3 está agendada hasta las 7. Hasta las 7, Doc. hasta las 7, o sea, tenemos 3. ajá. Ah, bueno, pues Sí. Sebastián me había dicho que eran 4, pero ok. Entonces, no importa, no hay ningún problema. Entonces, bueno, Profe, pero eh, podemos más ratico hacer un receso chiquitico para tomarnos un tintico. ahorita en 3 minutos hacemos el resto. Listo, gracias. Imagínense, yo estoy a las 10, acaso a las 10 de la noche, pero todo bien, todo bien. Hacemos el receso chiquitico, pero cerremos esta cuestión de la buena fe. Entonces, la buena fe es digamos, uno de los principios que están digamos, en la teoría general de esta parte de la responsabilidad precontractual de las negociaciones. Pero cuando hablamos de buena fe, hablamos de buena fe objetiva o negocial, y ya sabemos distinguir de la buena fe subjetiva y de la buena fe, pues de la subjetiva simple y de la cualificada, ¿no? Ya entendimos la parte de la carga de la prueba y demás. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, entonces yo diría que siendo aquí, ¿a qué hora es en Bogotá? 3:57. O sea, van a ser las 4. Entonces, hacemos un receso como de 15 minutos. Gracias. Normalmente hacen 15 minutos, 15, 20 Sí, minutos. Vamos 20, Perfecto. vamos 20. Ya Bueno, que la listo. clase es un poquito más larga de lo que pensé. Gracias, muchachos. Nos vemos entonces en 20 minutos. Ok, Perfecto. gracias. Bueno. Gracias.
de construcción en la teoría diferente, pero en realidad en materia contractual no se distingue el principio de buena fe. ¿Por qué es importante en esta materia hacer referencia al principio de prohibición de abusar de los propios derechos? Porque como la materia de la responsabilidad precontractual y de las negociaciones y la relevancia de las negociaciones en general en el mundo de los contratos es relativamente nuevo, entonces es algo que empieza en realidad en el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los países lo fueron introduciendo como en su ordenamiento jurídico, dependiendo de lo que ellos, de las herramientas jurídicas que ellas tenían. Y en Francia, la cuestión de la responsabilidad precontractual se montó sobre la base del abuso del derecho. En Francia hablaban ellos del rompimiento abusivo de las negociaciones. Y con base en el abuso del derecho, ustedes saben que esa formulación teórica como tal, aunque no es, digamos, no es reciente, en el derecho romano ya había abusos, ya había ejemplos de abuso del derecho. La teoría general sobre eso se desarrolla en Francia con un jurista francés que se llama Joseph Arant. Entonces, pues obviamente los franceses echaron mano de esa figura para desarrollar la responsabilidad precontractual, que como yo les contaba en su oportunidad, ellos introdujeron por vía de la cláusula general de responsabilidad en el derecho francés, que es similar a nuestro artículo 2341. Y como ellos, pues, a nivel de doctrina son bastante relevantes también en Latinoamérica, entonces esa enunciación del rompimiento abusivo de las negociaciones también viajó a Latinoamérica. Entonces, por eso hacemos referencia al abuso del derecho, haciendo la salvedad de que en materia contractual el abuso del derecho está metido dentro o cabe dentro del principio de buena fe, o sea, no se diferencia. Bueno, entonces, 3 principios fundamentalmente: libertad contractual, buena fe y lo que les decía yo sobre el abuso del derecho. Por lo general, lo que se afirma es que las partes en la etapa negocial pues no están obligadas a la celebración y a llegar a un acuerdo. La cuestión es que esa libertad también tiene límites, por el lado que se le vea, por el lado del principio de buena fe o del abuso del derecho. Por el lado del abuso del derecho, pues es muy sencillo. Todos los derechos son derechos relativos, no son derechos absolutos. Y en ese sentido, la libertad contractual también es un principio que admite límites. Fundamentalmente eso es lo que señala el abuso del derecho. Y hay una cosa interesante, eso es simplemente una nota al pie, incluso se discute si puede haber abuso del derecho de derechos humanos, de derechos fundamentales. Eso es súper interesante, no nos vamos a meter ahí, pero digamos que nos quedamos con la enunciación general del abuso del derecho que dice que los derechos son relativos. En particular, en materia contractual, pues obviamente el principio de libertad no sería un principio absoluto. Dependiendo del estado de avance de las negociaciones, a medida que se avanza, va disminuyendo la posibilidad de irse sin decir nada. ¿Por qué razón? Porque a medida de que avanzan las negociaciones y que las partes se van poniendo cada vez más de acuerdo, se va generando en
las partes la confianza de la celebración del contrato, la expectativa de la celebración del contrato. Entonces les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si nosotros fijamos fecha y hora para ponernos para la cita en la notaría para la celebración del contrato que toca extender cumpliendo con una formalidad y una de las partes no llega? Entonces, si bien se habla del principio de libertad en la etapa precontractual, esa libertad tiene que ejercerse de conformidad con el principio de buena fe. Si lo quieren ver desde otro lado, no se puede abusar de la libertad. ¿Sí? Y ahí es cuando se generan los problemas de responsabilidad. Cuando una de las partes abandonan las negociaciones en un estado avanzado sin justificación alguna. Si esto no se realiza en una negociación estructurada, a lo common law, si lo queremos llamar, donde tienen, de pronto fijaron en una cláusula, se reservaron el derecho de abandonarlas en cualquier momento, así faltara poco para celebrar el contrato. ¿Las partes pueden pactar eso? Sí. ¿Uno puede hacer exclusiones de responsabilidad por la culpa? Sí. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Y el dolo? Del dolo no. Del dolo no. Entonces, eso en los contratos y se aplica en la etapa precontractual a los actos o a los acuerdos precontractuales. Cuando las negociaciones son estructuradas, las partes pueden regular en esa etapa qué pasa con los perjuicios que se causen en el caso de abandono de las negociaciones. Eso se puede hacer, eso es legítimo. ¿Se puede excluir responsabilidad? Sí. ¿Se puede poner un monto máximo? Sí. O sea, se puede hacer lo que quieran en la etapa siempre que no vaya en contra del principio de buena fe, que no haya dolo. Entonces, el ordenamiento permite exclusiones de responsabilidad, pero la exclusión de dolo futuro es contraria a nuestro ordenamiento y por lo tanto esa cláusula no vale. ¿Listo? Cuando en cambio las negociaciones no son estructuradas y se presentan estos problemas, existe la cuestión de que no hay ninguna regulación sobre los perjuicios que se causen, no hay ninguna cláusula penal, no hay ninguna multa, las partes no dijeron qué pasa en caso de terminar las negociaciones, ni asumieron el riesgo de que no se lleven a cabo, de que no se lleve a cabo el futuro contrato, por cualquier motivo, salvo dolo. Entonces entra pues el principio de buena fe. ¿Qué deberes fuera de reparar los daños causados nacen del principio de buena fe en las negociaciones? Entonces, digamos que uno que es muy importante y que ha adquirido relevancia hace relativamente poco tiempo, digamos, se puso de moda de nuevo, es el deber de información precontractual. Sobre ese deber de información se empezó a hablar hace relativamente poco, con ocasión del boom de deberes de información en las directivas europeas, por ejemplo, de protección al consumidor, porque se empezó todo este rollo de que hay unas fallas del mercado, que los estados solamente deben intervenir cuando hay fallas del mercado, y una de las fallas del mercado, uno de los principios que autorizarían a intervenir en las relaciones entre los particulares, en relaciones comerciales, negociales, sería
algo que se conoce como información asimétrica o asimetría de información. Entonces, se supone que pues, hay una parte que conoce más que la otra, que los pobres consumidores pues, no conocen, en cambio los otros, los productores, sí conocen el producto, conocen todos sus falencias, sus cosas débiles, etcétera, etcétera. Tiene más información y ahí hay una falla al mercado, por lo tanto, entonces el Estado puede intervenir para equilibrar esta asimetría de información entre las partes. ¿Sí? Digamos, ese fue el rollo que impulsó el boom de deberes de información en las directivas europeas, que a su vez entraron, como es derecho blando, luego entran y se implementan en los estados parte. ¿Problemas con eso? Pues que eso se llenó de deberes de información, pero no dijeron qué pasaba si había violación al deber de información. Entonces, ¿qué? Entonces hay indemnización de perjuicios o se anula el contrato. Entonces dijeron, se le tiene que decir al consumidor X, Y, Z, y no se preocuparon por establecer un esquema de sanciones, sino que entonces eso quedó un poco como a lo que pasa en el derecho interno de cada uno de los países parte, a ver cómo solucionan eso. Entonces, eso fue, digamos, una gran falla cuando empezaron y digamos, se pusieron de moda los deberes de información. Pero la cuestión del deber de información, en realidad, aunque se puso de moda hace relativamente poco, o sea, este siglo, eh, eh, es un problema viejísimo, viejísimo, pero viejísimo en el derecho de contratos. Viejísimo, se remonta hasta el derecho romano. Entonces no es una cosa nueva, sino que eso, el estudio de eso frenó, eso llegó hasta Poitiers, se ocupó de eso, y después con las codificaciones eso se quedó un poco así. Porque se supone que las codificaciones del siglo XIX pues estaban hechas para partes iguales, para los, digamos, ciudadanos de la época que celebraban contratos. No había como tal todo este rollo de los consumidores ni nada de eso, y se partía de la base de que las partes estaban en igualdad de condiciones, ¿sí? Pero antes de esas codificaciones hubo muchísimo, muchísimo desarrollo y discusión sobre el tema del deber de información. Entonces, digamos que de todas maneras es bueno que haya resurgido porque ahora se habla sin inconvenientes. Eso no era así, siglo pasado no era así. Se preguntaban los doctrinantes si existía un deber general de información o si solamente las partes estaban obligadas a decirse lo que la ley les establecía decir. Y se discutía sobre eso. Era una cosa que no era clara, sino que eso se impone, digámoslo así, a nivel de la doctrina ya bien entrado el siglo, este siglo. Entonces, bueno, deber de información, deber precontractual de información. ¿Qué otro deber nacerá de la buena fe? El deber de confidencialidad. Ese también se desprende de la buena fe. Entonces, yo no puedo revelar información que yo haya recibido de mi contraparte en las negociaciones en su detrimento. Información que no sea pública, sino que yo haya conocido solamente por el hecho de las negociaciones. Entonces, ¿qué pasa? En las negociaciones estructuradas, por lo general, hay una cláusula de confidencialidad y en esa cláusula de confidencialidad prácticamente se dice qué información va a tener el carácter de confidencial y por cuánto tiempo va a durar ese deber de guardar confidencialidad. En negociaciones no estructuradas,
pues tenemos el problema de que no tenemos una cláusula que diga cuál es la información confidencial, entonces prácticamente eso toca sacarlo de las circunstancias del caso concreto y entonces prácticamente aquella que provenga de la contraparte, que yo haya entrado en conocimiento de eso solo con motivo de las negociaciones, o sea, no habría tenido manera de conocerla si no hubiera entrado en esas negociaciones, y que de ser conocida por otros, le puede causar un perjuicio a mi contraparte, un detrimento. ¿Sí? No está dicho en ninguna parte, pero se tiene que sacarle al juez, digamos, de las circunstancias del caso concreto. Por eso puede ser mejor tener negociaciones estructuradas. Problema con esta cuestión de la confidencialidad, pues que si las partes no establecen por cuánto tiempo, o sea, si son negociaciones no estructuradas, no hay un espacio del tiempo por el cual se obliguen a guardar la confidencialidad. Entonces, por eso tocaría, de nuevo, la papa caliente al juez para determinar cuánto es un tiempo razonable para guardar la confidencialidad. Y por último, otro deber, digamos, se dicen tres, sería el deber de custodia. Por ejemplo, de documentos que hayan llegado a mí, no solamente el contenido, sino de la cosa misma. La custodia tiene que ver con cosas físicas. Custodiar los documentos o las cosas que hayan llegado a mí con ocasión de las negociaciones. Por ejemplo, a veces se dan cosas para que se prueben, para que se miren, a ver si le interesa, ¿no? Y de pronto se pierde la cosa. Yo no la cuido. Entonces, ¿quién tiene el riesgo de nuevo? Si no hay una negociación estructurada, yo tengo el deber de custodiar esa cosa que me entregan a mí para que yo valore si estoy interesada y demás. El riesgo de la pérdida es mío, porque el objeto está en mi poder. Entonces, si ese objeto se llega a perder, yo tengo que responder por eso. Hay una obligación de custodia. ¿Listo? De estos tres, salvo lo que les comentaba de la confidencialidad cuando la negociación no es estructurada, que prácticamente les toca valorar de las circunstancias del caso concreto, cuestiones de hasta cuándo se está obligado a guardar confidencialidad, si es para siempre, un periodo razonable, etcétera, dependerá del tipo de contrato, del tipo de actividad, Ese es un problema que prácticamente toca valorar al juez. Lo que puede ser complejo es la cuestión de el deber precontractual de información. ¿Por qué razón? Porque salvo los deberes típicos de informar, es decir, los que están establecidos en las normas que hay que informar sobre ciertas cosas, se sabe cuál es el fundamento de ese deber, o sea, se sabe que existe por el principio de buena fe, o sea, el fundamento es el principio de buena fe, pero la buena fe no dice, no ayuda mucho para delimitar qué es lo que se debe informar. Eventualmente sirve, pues, para decir cómo se debe informar. No, pues tiene que ser de manera clara, de manera visible, en un idioma que el otro entienda, ¿no? Entonces viene esta cuestión de la letra menuda, ¿sí? Entonces, de pronto el cómo es más fácil que el qué. ¿Qué es lo que tengo que informarle a la contraparte en las negociaciones? Sobre todo esto para evitar los problemas de vicios del consentimiento. Y en las codificaciones, lo único que estaba, digamos, regulado sobre esta cuestión era las cuestiones de vicios ocultos, ¿cierto? O sea, en el régimen común, vicios ocultos y vicios del consentimiento. Entonces, bueno, ¿cómo llenamos de contenido este deber de informar? Hay dos
en esta cuestión hay dos afirmaciones que son iguales de tajantes como problemáticas. Entonces, lo primero que se dice, y ustedes lo van a encontrar mucho en la literatura, es la contraparte tiene que informarme a mí todo lo que sea determinante para mi consentimiento. Porque si es algo que me lleva a mí a contratar y no me lo dice, yo puedo estar en error. Entonces, mi voluntad está viciada. Entonces, tienen que informarme todo lo que me determine a mí a celebrar el contrato o a celebrarlo en condiciones diferentes. Esa es la primera afirmación. Entonces, y es una afirmación que tiene que ver con la base de que el consentimiento tiene que estar libre de vicio. No tiene que ser completamente libre para obligarse. ¿Sí? Esa es la primera afirmación. La segunda, entonces, es una afirmación que tiene que ver con el otro tiene que hacer cosas. Es como deberes, cosas positivas, o sea, tiene que hacer algo. La otra afirmación dice que solamente debe ser informado lo que la contraparte no pueda saber. Entonces, desde cuenta que es una delimitación negativa, o sea, no es lo que yo tengo que decir, sino lo que yo puedo callar. O lo que no sabiendo no tengo que decir. Hace poquito cuando empezamos la clase, decía María Cecilia, bueno, ¿y qué pasa si yo me puedo quedar callado si a mí me piden una recomendación y yo no la doy? Porque sé que de pronto el otro es eh, mal contratante o cosas así. Esa cuestión de lo que yo puedo saber y no necesariamente no necesariamente se puede probar. Se queda ahí el problema. Yo lo sé, pero ¿quién puede saber que yo sabía, por ejemplo? No en el caso de María Cecilia, pero a propósito del dolo. Porque muchas veces se dice si el otro calla algo, su comportamiento es doloso. Ah, no me dijo y por lo tanto yo incurrí en error. El hecho de saber cosas y no decirlas, esto es lo primero, el hecho de saber cosas y no decirlas no significa per se un comportamiento doloso o lo que es lo mismo, dolo negativo o reticencia, es decir, guardarse cosas. El hecho de saber no significa que se actúe, que si uno calla, actúa con dolo. Eso es lo primero que tienen que quedar claro. Entonces, vamos a mirar lo segundo. El deber de informar no parte de la base de que uno sepa cosas. La violación al deber de informar también puede pasar porque yo tuviera que saber cosas que no dije. Por culpa se puede violar un deber de información, no solamente por dolo. ¿Sí? Eso es lo segundo. Puede haber violación al deber de información culposa. O Yo sea, profe, tenía... perdón Sí, que le María Cecilia. interrumpa. Sí, María Cecilia. Yo no sabía una situación, entonces no se la informé a usted y era determinante para el negocio que vamos a celebrar, pero yo la debí saber. Sí, ¿A eso se refiere? sí, señora. Suponiendo que el negocio que vamos a celebrar es que yo le voy a vender mi casa y yo debí saber que esa casa tenía, bueno, un gravamen es muy raro porque uno ¿De sabe, acuerdo? pero un ejemplo, Exacto. ¿no? Sí, Algo así. sí, Ok. exactamente. Entonces, ¿cómo ¿Listo? yo no lo sabía si la casa era mía? Ok, vale. De acuerdo. Entonces, dense cuenta que ahí no es un problema en el caso de María Cecilia de si ella sabía y entonces actuó con dolo. No, el ordenamiento a veces parte de la base de que usted sabía o usted debía saber. ¿Sí? Entonces, el deber de información, la violación no es siempre dolosa. Y segundo, no siempre hay que decir todo lo que uno sabe. Uno puede saber muchas cosas, pero no siempre está obligado a revelarle todo a la contraparte. Saber no significa actuar con dolo. Saber y callar
no es sinónimo de actuar doloso. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Como yo les decía, estas dos afirmaciones complicadas. Uno toca decir todo lo determinante. Complicado. Lo segundo, yo no tengo que decirle al otro lo que el otro puede saber. Eso también puede ser complicado. O sea, decir las cosas y delimitar el deber de información a partir de esas aseveraciones tan absolutas es problemático. Entonces, digamos que puede haber dos dimensiones de análisis que se complementan de esta cuestión, del deber de informar. Ese análisis se puede hacer desde dos puntos de vista que se complementan. El primero es un análisis individual. ¿Qué se le puede exigir a una parte saber? Porque la pregunta que está detrás del deber de información es si el derecho tiene que proteger a las personas que caen en error o no, y por qué las tienen que proteger. Tiene que proteger a las personas que caen en error por un comportamiento negligente suyo o no. ¿Tiene el derecho que proteger a una persona que con diligencia podía saber y no supo? ¿Sí o no? ¿Cómo se valora la diligencia de una persona en relación con su error? Entonces, esa es una dimensión de análisis individual, o sea, se mira a la persona en relación con una situación de error. No se me dijo, no sabía, no tenía conocimiento. Cuando uno no tiene conocimiento de algo, está en error sobre la realidad, ¿sí? Entonces, un primer análisis es qué se le puede exigir a las personas en relación con su error. ¿Por qué se las debe proteger o no? Y una segunda dimensión de análisis es la que tiene que ver con la contraparte, que es cuando viene la buena fe preceptiva, deberes de comportamiento hacia mi contraparte. ¿Listo? Entonces, son dos cosas que hay que tener en cuenta. No solamente lo primero o solamente lo segundo. Entonces, lo primero, vamos a mirar cómo se valora la diligencia de una persona en cuanto a su situación. Señor Saúl. Saúl. ¿Sí? Ah, no, Gracias, doctora. perdóname, Saúl, qué pena contigo, discúlpame, es que tengo primero a José Humberto. Adelante, José. Gracias, Saúl, qué pena. Si el secreto industrial es confidencial, o sea, si se llama secreto industrial es porque tiene una protección del derecho y eso entra dentro de la confidencialidad. Usted no podría revelarle a alguien un secreto industrial. ¿Sí? Doctora, disculpe, antes del doctor Saúl, es que con lo que pregunta mi compañero José, si yo voy a vender mi fábrica de gaseosas y el secreto industrial está en la fórmula, entonces en esa negociación no lo puedo revelar. ¿O no Pues estoy diga, obligada a revelarlo? no, pues digamos que en una negociación sería difícil, o sea, sería una mala jugada que usted en la negociación revelara el secreto. Claro, porque de Obviamente pronto cuando se celebra el contrato, pues usted, si el secreto forma parte del contrato, pues usted tiene que revelar esa información, pero antes, bueno, ¿para qué la va a solamente está en revelar? esa etapa de celebración del negocio definitivo, porque previamente se puede caer la negociación, No, entonces, claro que digamos, no, se sí, podría, eso en una no, negociación no, estructurada, no se podría por nada al mundo imponer que se revele en negociación. pero no. No, muchachos, en esto hay que, no se trepen a los conceptos, sino permanezcan en la realidad, porque estas cuestiones y el derecho en realidad está para acomodarse al caso concreto y no al revés. O sea, a nosotros nos enseñan en la universidad a acomodar la realidad a las normas, porque a nosotros nos enseñan desde las normas.
pero uno tiene que pensar al contrario. Uno tiene que, como de pronto dices, de pronto encontrarle la comba al palo. Lo que uno tiene que hacer es adaptar el derecho a la realidad. Entonces, piensen primero en la realidad. Sería loco que uno tuviera que revelarle en etapa en las negociaciones al otro un secreto industrial. O sea, eso no lo haría, sino, o sea, no lo haría sino el más tonto de su actividad, no protegería, o sea, es contrario como, al actuar económico de las partes, ¿sí? Entonces, no, esto tiene la etiqueta, el deber de información, no. Siempre piensen en casos concretos, circunstancias concretas, ¿listo? Para que no se enreden tanto, María Cecilia, ¿listo? Entonces, perdón, Saúl, qué pena, qué pena. Gracias, doctora. Doctora, conforme a lo que usted nos ha explicado en cuanto que al deber de información puede afectarse, puede vulnerarse tanto por dolo o por culpa, puntualmente a esos deberes de información que tiene el candidato asegurado o el candidato o tomador de contrato de seguro, vemos que sí, la norma le exige que debe declarar sinceramente su estado de salud o el estado de riesgo, pero igualmente cuando la aseguradora ha tenido de alguna manera, digamos, puntualmente el caso de un cliente que llega a una entidad bancaria a tomar un contrato de mutuo y le hacen la exigencia de que debe tomar una póliza de seguro, y allí mismo se observa que la persona va en un estado de salud deplorable, de pronto va en silla de ruedas o incluso con un tanque de oxígeno, y aún así se le apertura el crédito y se le otorga también la póliza de seguro. En ese sentido, vemos que la aseguradora, si bien es cierto que el candidato debe declarar sinceramente su estado de riesgo, ella también ha podido conocer o entrever que esa persona tiene tal vez alguna situación de salud que podría viciar su consentimiento. En ese sentido, ese deber de información se le trasladaría también a la aseguradora y no podría eventualmente pues declarar o alegar que su consentimiento estuvo viciado por la omisión o la reticencia de información. ¿De acuerdo? ¿Sí podría en ese sentido? Sí, estoy de acuerdo. Además, porque ese deber de información está para proteger un interés legítimo de la contraparte. Y si la aseguradora se percató, era evidente que la persona estaba en un mal estado de salud, no hay interés concreto que proteger, porque prácticamente ella asume el riesgo del estado de salud de esa persona cuando lo ve, porque es evidente. Ahí hay una evidencia. Entonces no podría excusarse en que el otro no manifestó, no dijo, porque él mismo comprobó, ahí no se está violando su consentimiento. Asumen el riesgo de que se enferme peor o que se muera pronto, prácticamente, en ese caso. Si se puede probar. Lo que pasa es que no sé, o sea, no sé si contratarían con ese señor en ese estado, pero bueno, esas cosas pueden pasar y en Colombia más. ¿Vale? Sobre lo de la evidencia vamos a hablar un poquito ahorita. ¿Listo, Saúl? Bueno, entonces, les decía que cómo entendemos la diligencia de la persona eh, que, que dice que se le debe un deber de información. Y el otro dice, no, yo solamente debo informar lo que el otro no pueda saber. Entonces, ¿cómo se valora esa diligencia? Sobre eso no hay como mucha literatura. Sí, pues simplemente que la persona emplea diligencia lo que pueda saber con su diligencia, pero ¿cómo se valora esa diligencia? No hay mucha bibliografía que abunde, pues la bibliografía no abunda sobre esos particulares. Entonces, yo les propongo, un momentico, yo no sé, voy a tratar de compartir pantalla, pero
es posible que el programa me saque. Si el programa me saque, yo vuelvo a entrar, pero no podemos manejar la presentación, ¿listo? Porque a veces me pasa que no sé por qué razón me saca del Teams. Entonces voy a compartir una pantalla. Ustedes me van a decir, espero que no me saque. ¿Pueden verla? Perfecto, sí, sí. Súper, súper. Ah, muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer así. Bueno, esto es a mí me gusta abordar este tema empezando con con este fragmento de Cicerón. Cicerón no fue un jurista romano, él era un filósofo romano, pero él se ocupó muchísimo del deber de información. Él tiene un tratado, yo no sé, muchos de nosotros tuvimos que leer, yo no sé si los más jóvenes como María Adelaida tuvieron que leer en el colegio Ética para Amador. Yo no sé si tuvieron que ver, pero bueno, Cicerón le hizo una ética, pero al hijito de él, que no se llamaba Amador. Ese libro se llama El De Officiis, pero es como una ética para Amador. Y entonces Cicerón en el De Officiis trata prácticamente el libro tercero de ese libro de los deberes de Cicerón, prácticamente es un tratado sobre el deber de información. Es un libro súper chévere para el que eventualmente tenga curiosidad sobre el asunto. Él en otro texto, que se llama Del sumo bien y del sumo mal, escribe lo siguiente, lo que ustedes ven aquí. Si supieras, dice Carneades, que una serpiente se oculta en algún sitio y que alguien cuya muerte te aprovecharía imprudentamente se le sienta al lado, obrarás con maldad si no le advirtieras de no sentarse, pero no obstante, en modo impune. ¿Quién podría probar que lo sabías? Entonces, esto es una cosa para decirles, el problema del deber de información no se reduce al dolo, entre otras cosas porque probar el dolo es súper difícil. Alternativa tenemos que uno puede probar la culpa grave. La culpa grave no implica probar la intención de dañar, ¿no? La intención positiva de dañar a otro. Y ustedes saben que en nuestro ordenamiento el dolo y la culpa grave están en el mismo plano. Y la culpa grave se asimila al dolo. Entonces esa es una herramienta que tenemos, ¿no? Pero bueno, aquí sobre este punto, un momentico que tengo que mandar esta para acá. Qué pena, muchachos, un segundito. Esta no me deja pasar aquí. Vamos a pasar esta acá. Eso es. Entonces, vamos a ir a la 36. Entonces, resulta que sobre la valoración de la diligencia es súper interesante el análisis que hicieron los romanos sobre la ignorancia de hecho y de derecho. No sé si ustedes recuerdan esa diferencia sobre el error y el error de derecho y el error de hecho. Y tienen unos 20 fragmentos sobre eso que son súper interesantes. Entonces, ¿cómo valoraban ellos la diligencia de una persona frente a su situación de ignorancia? Entonces, vamos a leer acá rápidamente unos fragmentos de los romanos. Es simplemente un poco cultura general sobre este tema, pero además porque las normas no les dicen a ustedes sobre esta materia cómo se valora la diligencia. Entonces, esto ayuda para comprender eso. La ignorancia debe estimarse de este modo, no de un hombre abandonado y demasiado confiado. De pronto ustedes han escuchado hablar de la ignorancia supina. Y ni se ha de admitir la supina ignorancia del que ignora un hecho, como tampoco se ha de exigir una investigación escrupulosa, porque la ciencia, o sea, el conocimiento de algo, la ciencia
se ha de estimar de este modo, que ni sea bastante excusada una crasa negligencia. Cuando se habla de ignorancia supina, es crasa, o sea, es grosera esa ignorancia. O sea, cualquiera podía saberlo, ¿sí? Ni se ha de excusar, perdón, que ni sea bastante excusada una crasa negligencia o demasiada confianza, ni se exija una curiosidad de delator. Esto de la curiosidad de delator es súper interesante porque resulta que en un periodo de la época romana hubo compensaciones económicas a los delatores. Un delator es uno que va y chismosea y sapea cosas. El imperio necesitaba dinero y había unas cuestiones en las herencias. Si alguien no comunicaba al Estado lo que había heredado, etcétera, etcétera, llevaba una sanción gravísima. Y había personas que se dedicaban a investigar casos en los cuales pudieran sapear a las personas y recibir una compensación económica. A estas personas que sapeaban, a los delatores, se les exigía una diligencia escrupulosísima. No podían llegar con cualquier información porque entonces o sea, los castigaban durísimo. Entonces, por eso se habla de la curiosidad del delator. Eso tiene un contexto en la historia romana. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se aplica un criterio de justo medio en la valoración de la diligencia. No se me perdona a mí lo que cualquier persona podría saber, o sea, pero es que ¿cómo no lo sabía? No, entonces el juez dice, pero ¿cómo esta señora no sabía? O sea, es que es imposible que no supiera, por ejemplo. O no se le puede exigir una curiosidad de delator. Y me puso a pensar una vez en una conferencia en la que estábamos allá en la universidad, en la que hablaba Emilio Archila, que no sé si ustedes lo conocen. Él es profesor fue director de económico, del departamento económico, bueno. Y entonces él decía con ocasión del deber de información, si debían ser admisibles las quejas de las personas que se quejaban, por ejemplo, porque un cirujano plástico les había hecho una operación que había quedado mal y resulta que el cirujano ni título tenía, que no había estudiado en la universidad. Entonces me acuerdo que él decía que las personas deberían como verificar que los cirujanos y las personas que las van a operar, que tuvieran los títulos y ta. Entonces yo decía, pero sí, claro, eso desde el mundo, desde el punto de vista del análisis económico y todo eso, claro, eso funciona con ciudadanos no sé, instruidos, no, que han ido de pronto a la universidad, pero ¿cuántos de ustedes han verificado los títulos del odontólogo que les va a sacar una muela? ¿Cuántos? Como para que se diga usted, ¿por qué no verificó que el cirujano plástico tuviera los títulos? O sea, no. Entonces, en mi opinión, ahí prácticamente se está exigiendo una curiosidad de delator. Y ya saben, entonces, cuando les hablo de curiosidad de delator, ¿a qué me refiero? ¿No? Entonces, ¿cómo se valora la diligencia de una persona en cuanto a su ignorancia? El criterio medio. Es una cuestión además también filosófica. El justo medio, ¿no? De eso hablaba Aristóteles, el justo medio. Entonces, este fragmento, por ejemplo, nos habla del justo medio. Les voy a poner otro ejemplo a propósito de eso. En Alemania existe una cosa que se llama la Fundación de los Test de Productos. La Warentest Stiftung se llama. Y es una cosa culturalmente muy, ¿cómo les digo? Es muy conocida. Y, por ejemplo, si uno quiere comprar un celular, entonces uno va a esa fundación y uno compra el test que hicieron de todos los celulares del 2023. O el 2020, estamos en el 2024, en el 2023. Entonces testearon todos los celulares y los acomodan de acuerdo con sus características, el precio, las prestaciones, y ellos les dan un puntaje.
y hay unos que les colocan 1, mal, ¿no? Eso lo hacen con casi todos los productos que están en el mercado alemán. Celulares, computadores, ollas de arroz, freidoras, sillas para bebé. Y las organizan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las sillas para bebé o los triciclos o cosas así, les evalúan la seguridad. Y entonces yo me preguntaba, porque no conozco un caso al respecto, pero me preguntaba si siendo esto una cosa como tan aceptada en Alemania y tan como es conocido que existe esta fundación y que hacen estos test, si se le puede exigir a una persona como su poder saber dentro del justo medio que conozca el contenido de esos test y que no se pueda quejar por haber comprado un producto que le causa un daño, cosas así. ¿No? Entonces yo creo eso incluso es ir muy allá y es posible que sea también exigir como una curiosidad del actor. No todos los consumidores son educados, no todos los consumidores miran los test de productos. Entonces hay que estar como en el punto medio, pero ese punto medio, pues al final también, como todo en este tema, o casi todo, termina valorándolo prácticamente el juez. Pero la ignorancia de hecho, no la de derecho, la de hecho, solamente no perjudica a cada cual, o sea, no va en contra de cada cual, si no se le objetara una suma negligencia. Porque, ¿qué se dirá si en la ciudad supieran todos lo que solo él ignora? Y acertadamente define la Beón que no se ha de entender la ciencia, es decir, el conocimiento, ni como de un hombre muy curioso, ni como la del muy negligente, sino como la del que puede tener conocimiento de la cosa, inquiriéndola con diligencia. Entonces, cuando los romanos emplean esta palabra diligencia, se hace referencia a la diligencia media. Cuando se habla de diligencia, se habla de diligencia media. No se puede perdonar la crasa negligencia, pero no se puede exigir una curiosidad extrema, una curiosidad delator. ¿Listo? La diligencia es el punto medio. Bueno, esto es de ignorancia del derecho, que es otra discusión. Bueno, muy bien. Entonces, un momentico que tengo que volver aquí a mi otra. Entonces, muchachos, sobre esa primera afirmación que vimos sobre yo no estoy obligado a decirle al otro lo que el otro puede saber, tenemos por lo menos un primer criterio de valoración que es cómo se valora esa diligencia, qué es lo que el otro puede saber, qué significa inquirir con diligencia. No se le puede exigir una diligencia basada en la curiosidad casi delatoria, ¿cierto? Las personas curiosas no son todas y no se le puede perdonar lo que todo el mundo sabe. Y lo que todo el mundo sabe prácticamente es lo que es prácticamente pues, evidente, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Momento, ahora tenemos que ir a 62. Entonces, dicho de otra manera, el deber de informar tiene como fin colmar lo que se llama ignorancia justa, probable o tolerable. Una formulación negativa puede ser así. El deber de informar a una persona tiene un límite
en el conocimiento que de ella puede esperarse de acuerdo con un comportamiento diligente, a menos que se tenga por presupuesta su ignorancia. Eso es una cosa que pasaba en el derecho romano, que en nuestro caso no pasa como tal, o sea, no hay estatus de desconocimiento, o sea, que se parte de la base de que se desconoce cierta cosa. Por ejemplo, en el derecho romano se partía de la base de que los menores desconocían el derecho, que las mujeres desconocían el derecho, que los militares desconocían el derecho y ellos tenían unas reglas o una aplicación diferente. Ese no es nuestro caso, pero nos sirve la primera parte. ¿No? Se me bloqueó el computador. Algo pasó. Perdónenme, muchachos, que algo pasó aquí. No entiendo qué sucede. Ah, ok. Qué pena con ustedes. 68. Ok. Sobre la valoración de la ignorancia y la diligencia, o sea, esta primera dimensión que es mirando a la persona en relación con su error o su ignorancia, es interesante que hay un criterio adicional que sirve, que es el de las circunstancias propias o las circunstancias ajenas. Es más tolerable que uno desconozca un hecho ajeno a que desconozca cosas que tienen que ver con su esfera de control. Entonces, eso es un parámetro para valorar lo que uno puede saber o no puede saber. Entonces, es más plausible que yo desconozca circunstancias que tienen que ver con otro a que yo desconozca circunstancias que tienen que ver conmigo. Y hay una cosa en esta materia que es todavía, digamos que no ha tenido tanto desarrollo en el derecho colombiano, que es la cuestión de si existe el deber de informar a otra persona sobre el derecho, porque nuestro Código Civil contiene un artículo que uno creería que es así en todos los ordenamientos y no es verdad, sino que Bello era bastante conservador en ese punto. Él planteó que la ignorancia del derecho no sirve de excusa y, por ejemplo, no admite el error de derecho en los contratos, mientras que, por ejemplo, en la codificación francesa y en otras codificaciones el error de derecho en materia contractual sí se admite. Entonces, Bello era bastante, eso es una cuestión rara, que uno cree que es así en todo lado y resulta que no. Bello era bastante estricto en esa materia, en el conocimiento de la ley y eso. Entonces, eh, mm, digamos que como está planteado en el Código Civil, no existiría el deber de informar a alguien sobre el derecho. Ahí tocaría hacer un ejercicio interpretativo muy importante para poderse librar un poco de esa cuestión. Solo les puedo decir que existe, por ejemplo, en materia de regulación que tiene que ver con protección del consumidor común y del consumidor financiero, en el cual existen las normas imponen deberes de informar sobre el derecho. Cuando se dice, por ejemplo, tiene que informarle al consumidor sobre sus derechos, eso es informarle y sobre todo, pues, informa sobre sus derechos a partir del ordenamiento colombiano. Entonces, es una obligación de informar sobre el derecho. Lo que yo he podido encontrar hasta el momento es que en Colombia eso solamente está a nivel de deberes típicos de informar, es decir, están contenidos en las normas. La norma dice cuándo usted tiene que informar sobre el derecho. Es difícil
construir un deber precontractual de información sobre el derecho que no esté contenido en una norma. Eso es difícil de fundamentar, porque el artículo que trata sobre la ignorancia de la ley ya ha pasado 2 veces en la revisión de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional lo ha considerado constitucional. Entonces es como, obviamente hay argumentos de derecho comparado, hay legislaciones que no lo tienen así. De hecho, la valoración del error de derecho de los romanos no era así de estricta, pero en Colombia tenemos esa dificultad por el momento. $68. Ahora tengo que, un momentico. Ahora, miren, yo sé que esta parte es un poquito lenta. Lo que pasa es que sobre deber de información, como que en realidad no hay tanta información a nivel de nuestra doctrina. Y lo que les decía es que muchas veces lo que dicen los doctrinantes sobre el deber de información se limita a esas 2 aseveraciones que yo les dije, o empiezan con una o empiezan con la otra. Y es difícil encontrar porque así lo delimitan o positivo o negativamente, pero es muy difícil encontrar realmente como parámetros de determinación de cuándo yo estoy obligado a decirle algo a alguien. Entonces, por lo menos con el primer análisis, desde el punto de vista individual que hicimos, ya por lo menos sabemos cómo valorar la diligencia. Pero ese no necesariamente es un criterio exhaustivo, sino que puede haber otros criterios que obliguen a una persona a informar a otra a pesar de que la otra podría saber. Ahora vamos a ver otra cara del análisis, desde el punto de vista de una relación entre 2 personas, que es la que se da en la etapa de las negociaciones. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista relacional. Entonces, lo primero es que, ¿por qué existe el deber de información? El deber de información tiene una razón de ser, y la razón de ser del deber de información es que la contraparte no resulte decepcionada, es decir, no haya una confianza de ella legítima que resulte afectada, que no resulte defraudada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos este análisis es obviamente a partir de nuestra tradición, de la tradición jurídica del derecho civil. Durante mucho tiempo se consideró que lo que importaba era una voluntad plenamente informada, pero a secas, o sea, como uno tiene que tener todo el panorama claro de aquello que pueda ser determinante del consentimiento, porque si yo estoy en error sobre una situación determinante de mi consentimiento, eso implica que yo pueda acudir a los mecanismos de vicios del consentimiento. Pero resulta que esos artículos de los vicios del consentimiento en las codificaciones prácticamente han tenido que ser releídos, reevaluados, revalorados. Y les voy a